¿Cómo estamos, familia? Familia Fitness, aquí una vez más, un sábado retomando estos en vivos, retomando, por supuesto, los sábados de teoría, los sábados de combinación entre simulaciones y, por supuesto, entrenamiento bastante, si bien sí es teórico, pero aplicable desde ya a la práctica, sí o sí. Recuerda que todo lo que tenemos que hacer es siempre entender la teoría, entender la lógica para que no llegue o no se quede de paporreta, sino podamos entender la secuencia, entender la lógica y aplicarlo de manera inmediata en nuestros días a días. El día de hoy, y yendo directo al grano, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante, es alimentación versus nutrición. ¿Es lo mismo? ¿Qué significa cada uno? Entonces siempre he escuchado esto de que algunos clientes, algunos pacientes también me comentan mucho de que: oye, José Luis, estoy recontra lleno, he comido mucho, pero ¿necesariamente el haber comido mucho quiere decir que estás bien nutrido? Claro que no. Te cuento que la alimentación es voluntaria. Alimentación es voluntaria. Es la decisión que tú tomas de seleccionar tal alimento para producir la ingesta, ¿sí? Mientras que la nutrición es involuntaria, es un proceso natural, es un proceso automático. Entonces, la alimentación es voluntaria, es consciente, son decisiones. Y la nutrición es inconsciente, es automático, es involuntario, sucede porque sucede. Ahora, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Entonces, recuerda de que tú seleccionas el alimento, tú tomas la decisión de seleccionarlo, escogerlo, lavarlo, cortarlo, sancocharlo, pum, para adentro, ¿sí o no? Una vez que está adentro, entra el proceso de nutrición. Recuerda de que el proceso de nutrición, al ser automático, al ser involuntario, es un proceso que arranca desde que ingiere el primer alimento. Y los alimentos contienen nutrientes. Por eso es que se dice de que tú puedes comer mucho, pero no estar nutrido. Porque tú puedes seleccionar, tú en realidad no necesitas el alimento, tú necesitas el nutriente. Y ese nutriente de repente lo puedes encontrar en distintos alimentos. Por ejemplo, tú necesitas proteína, por ejemplo, ¿no? ¿Tú dónde puedes encontrar la proteína? Que tú necesites proteína, que de hecho la necesitamos todos, pero imaginemos que tú la necesitas, imagino que tú necesitas proteína. No quiere decir que necesariamente de aquí al final de tus días vas a consumir puro pollo o vas a consumir pura espinaca. Recuerda de que tú necesitas el nutriente, que lo puedes escoger o lo puedes seleccionar de distintas fuentes, y es ahí la alimentación, ¿verdad? Tú necesitas el nutriente que está dentro del alimento. El alimento es un vehículo por el cual pasan todos los nutrientes, ¿sí? Entonces, con eso en claro, yo quiero que sepas de que la alimentación es un proceso, como ya lo dije, es un proceso voluntario, es una decisión que tú tomas de la alimentación, qué alimentación quieres tener en tu vida, para que pase automáticamente, se active el proceso de la nutrición, que es simplemente la digestión y la excreción, ¿sí? Digerir y excretar es la nutrición, mientras que la alimentación involucra la selección del alimento y la ingesta del alimento. Entonces, separando esos conceptos, ya tenemos un poquito más claro cuando hablamos oye, vamos a alimentarnos, oye, vamos a nutrirnos, ¿verdad? El vamos a nutrirnos es un poco redundante, porque eso va a suceder sí o sí, sea lo que sea que te lleves a la boca, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a alimentarnos. Dentro del alimento está el nutriente. Tú necesitas el nutriente, no necesariamente el alimento. ¿A qué me refiero? De que, repitiendo el ejemplo, no porque necesitas proteína vas a comer únicamente pollo. Hay una variedad de alimentos que tienen proteína. Entonces tú puedes elegir conscientemente tu alimentación para llevar la mejor calidad hacia la nutrición, ¿sí? Proceso interno. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy. Ahora, otro punto muy importante: saciedad y saciación. Aquí tengo justo algo muy interesante, ¿no? La saciación es un proceso neurohormonal, es la capacidad para percibirte que ya estamos llenos. Es la capacidad que tú tienes para percibir que ya estás lleno. Por ejemplo, te vas a un buffet, tienes mucha hambre, estás celebrando algo, te vas a un buffet y te empachas con todo. Vas una, dos, te terminas comiendo 8 platos y sientes que no puedes más. ¿Alguna vez has comido hasta que ya te falte el aire? Es brutal, ¿ya? Entonces, ese ahí es cuando ya se activa la saciación. Es un proceso neurohormonal. Cuando tú comes y comes mucho, tu estómago se relaja y manda señales
a tu hipotálamo, acá, al hipotálamo, al cerebro. Manda señales diciéndole, escúchame ya, hasta ahí nomás porque ya estamos a tope, estamos llenos. Entonces es ahí donde tú dices, ya no puedo más, y después te echas a dormir porque has comido tanto de que toda la energía de tu cuerpo tiene que ir a la digestión, tiene que ir ahí a esa parte de la nutrición, que es la digestión antes de la excreción, ¿verdad? Entonces, eso sucede mucho. Y la saciación es la capacidad que tú tienes para percibir que estás lleno, ¿sí? Es un proceso neurohormonal, es una señal que se manda a la sangre transporta esa señal por todo el tracto sanguíneo, pues, ¿no? Y llega finalmente al hipotálamo y le da la orden de que detente, ya no puedes más. Te comiste 8 platos, con 8 platos y medio estás ya de por demás, ¿no? Nos fuimos. Entonces, mientras que la saciedad es la capacidad para mantener el hambre entre comida y comida, ¿sí? Es la capacidad para mantener el hambre o mantenernos satisfechos entre comida y comida. Entonces, yo puedo comer hasta la saciación y puedo quedarme satisfecho por mucho tiempo. Entonces, por lo general, cuando tú te empachas y comes mucho, a veces ya no cenas. Imagínate que te vas a un almuerzo, te metes el buffet que te digo, tus 8, 9, 10 platos, llegas a un nivel de saciación tal, tu estómago está tan relajado de que le dice, mira, yo no quiero comida nunca más. Y ya, pues, te quedas con el nivel de saciación, ¿no? O sea, tu capacidad ya está a tope y tu saciedad también ya a tope, todo a tope, ¿no? Entonces, por lo general, eso es el jugar, ¿no? A veces también yo puedo comer, por ejemplo, 1500 calorías de verduras y de repente puedo sentir que no estoy lleno. ¿Por qué? Porque cada alimento también tiene su nivel de saciedad, ¿verdad? Entonces, yo puedo comer, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, 2500 calorías de papas fritas y yo creo que de repente ni lo termino, porque voy a sentirme ya empachado, ¿no? Entonces, y no voy a querer comer por un largo plazo. Entonces, siempre es importante estos conceptitos para que cuando tú escuches hablar a alguien, te des cuenta, ese man sabe, esa señorita sí sabe. O de repente no. Es muy importante tener conceptos teóricos claros para poder hablar bien y dar un correcto mensaje. Y así darnos cuenta también quién nos está orientando bien con estudios o quién simplemente pues está por ahí divagando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sí, hay que tener mucho cuidado. Recuerda que aquí en ZFit Club Lima somos pues una organización que está completamente, todos los entrenadores somos certificados y los consejos que te vayamos a dar tienen una base, tienen un sustento. No es simplemente porque vi un video en YouTube y de ahí vi 3 más y ya todos decían lo mismo y bueno, ya estamos. Yo también digo lo mismo. No. Siempre. Los estudios son importantes, ¿no? Otra cosa que les quería comentar es de que, por ejemplo, si yo ingiero ácidos grasos, eso significa que va a aumentar mi tejido adiposo, o sea, los rollos, ¿ya? Van a incrementar los rollos. Esto genera algo que se llama leptina, es una hormona. La leptina viaja igualito hasta el hipotálamo y manda la señal para dejar de comer. Ese es el proceso químico que yo te estoy hablando cuando te comes un bowl, una fuente de papas fritas, ¿sí? Entonces te comes un montón de papas fritas, te estás comiendo ácidos grasos, ¿no? Que se van a convertir en tejido adiposo si es que esa energía no la usamos, o sea, tus rollos van a crecer y llegas a comer tanto que se activa, ¿no? Se activa. La saciación es un proceso neurohormonal. La leptina viaja a través de la sangre, llega al hipotálamo y le manda la señal diciéndole hasta aquí nomás. Esta es la última papa frita que te puedes comer el día de hoy. Entonces es importante, sí, qué bonito ese proceso, ¿no? Ahora, hay otro detalle, por ejemplo, después de comer mucho, por ejemplo, en un buffet, te vas a comer un buffet, le das con todo, después de esa comilona, esa sensación de llenura la tenemos hasta que ocurra un evento, teóricamente se llama el vaciamiento gástrico. Ese vaciamiento gástrico, es la capacidad que tú tienes para excretar, o sea, es la última parte de la nutrición. Recuerda que la nutrición es, una vez que ya comiste, empieza la digestión, excreción, todo eso es nutrición, ¿sí? Entonces, una vez que tú ya digeriste, ¿verdad? Has comido pues proteínas de calidad, como también has podido meterte 3 hamburguesas, etc. Ya, pasa el proceso de la digestión y ahora arranca la excreción. Entonces, ese cambio de estado, por ejemplo, de la digestión, pasar a la excreción y finalmente pues la evacuación, ese proceso se llama vaciamiento gástrico. Entonces, sucede, hay personas que tienen ese proceso un poco lento, ¿no?
Hay personas que tienen ese proceso un poco más rápido, ¿no? Algo que se estudia mucho en los ayurvedas son el pita, el kapha y el vata. Entonces, ellos también tienen un proceso de vaciamiento gástrico bastante distinto, ¿no? Unos son más lentos que otros, ni bueno ni malo, simplemente es de que son procesos naturales, ¿sí? Y depende de la edad del metabolismo, no de la edad cronológica. Yo tengo 30 años, nadie me echa 30 años, y mi organismo tampoco es de 30 años, yo lo he llegado a rejuvenecer mucho, mucho, mucho. Entonces yo tengo el estado físico, por ejemplo, ahorita de alguien de 22, 23, porque yo como y no subo de peso. Y no es que haga ejercicio también, siempre, por decirlo así, ¿no? Hay días que pues es el cheat day, el cheat meal, ¿no? Y puedo subirme 1 kilo y al día siguiente bajo 2, ¿no? Y recuerda de que el peso es algo referencial, ¿sí? El peso es algo referencial. Es la sumatoria de agua, músculo, grasa, excremento, agua, un montón de cosas, ¿no? Entonces tú siempre tienes que enfocarte en el porcentaje de grasa corporal, porque eso sí es clave, ¿sí? Tú puedes subir y bajar de peso en un proceso de 15 días, por ejemplo, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas, pero tu porcentaje, tu nivel de grasa siempre va a tender a la baja. Por supuesto, ingiriendo calorías de calidad, o sea, alimentos fuertes, alimentos nutritivos, ¿sí? El cerebro se demora alrededor de 20 minutos. El cerebro se demora 20 minutos en darse cuenta que el estómago está lleno, ¿sí? Entonces, eso quiere decir de que tú deberías tomarte alrededor de 20 minutos en almorzar, en cenar, en desayunar, para ver si es que lo que has ingerido ha sido suficiente para ti. Me ha pasado que cuando pues trabajaba en oficina y yo tenía que comer rápido, yo simplemente me servía al toque, 5 minutos, a veces 4 y a veces 3, para adentro nomás y me iba. Y después, como yo no me sentía lleno, antes de los 20 minutos llegaba a la oficina, me compraba una gaseosa, me compraba una galleta, porque yo decía, pues, mucha madre, me falta, ¿no? Pero después me sentía empachado y de ahí me quedaba dormido. Había comido tanto de que la energía se concentraba en la digestión, en mi sistema digestivo. Entonces los demás extremos, las demás extremidades se tienen que apagar, por lo tanto te duermes, ¿sí? Esa es la razón por la cual te duermes después del almuerzo. Entonces, recuerda que el cerebro se toma 20 minutitos en darse cuenta, ¿sí? Yo te recomiendo de que 20 minutos sea un tiempo estimado, un tiempo recomendado, en la cual vas a desayunar, vas a cenar, vas a almorzar, ¿sí? Para que tú te des cuenta si es que ha sido suficiente para ti o no. Entonces vas a tener un estómago bien, se va a relajar lo justo, no es que se va a súper, ¿no?, distender. Entonces así, ¿no? Cuando tú comes rápido, el comer rápido evita que las señales de saciación lleguen al hipotálamo en el tiempo correcto, ¿sí? Evita, ¿ya? Entonces, siempre es bueno masticar, siempre es bueno tomarse su tiempo al almorzar, al cenar, a desayunar, ¿sí? Es muy recomendado. Entonces, esas son algunas cositas, a ver qué más. Sí, yo creo que eso es todo. Hay algunos, regresando al tema de los nutrientes y alimentos, que se me pasó. Por ejemplo, no todo lo que nosotros podemos consumir son nutrientes, pero el que no sea nutriente no quiere decir que nos haga daño, ¿sí? Por ejemplo, la fibra no es nutriente, pero nos hace bien, porque ayuda a limpiar, a exfoliar, por decirlo así, el tracto intestinal. Entonces, la fibra no es un nutriente, pero nos hace bien. Por ejemplo, hay un estudio, les voy a decir los que sí son nutrientes. Por ejemplo, los carbohidratos son nutrientes, las proteínas, los lípidos, las vitaminas y los minerales. Y lo que no es nutriente, la fibra, el alergeno, anticuerpos, aditivos, toxinas, los oxidantes y antioxidantes tampoco son nutrientes. Ojo, tampoco son nutrientes. Pero, lo repito, por no ser nutriente no quiere decir que nos haga daño. Los antioxidantes son brutales. Mejoran la secreción de insulina y reducen el estrés oxidativo. Y por supuesto la fibra, como ya lo mencioné, mejora, promueve las funciones gastrointestinales, ¿sí? Entonces, no son nutrientes, pero nos hacen bien. Por lo tanto, sí deberían formar parte de nuestro día a día. ¿Dónde encontramos fibra? Eso ya lo sabemos. Si nos hemos estado conectando seguido aquí, tu canal favorito, ya tú sabes que la fibra la puedes encontrar en la fruta, por ejemplo, ¿no? Por eso es que mejor comerte la naranja a exprimirla, digamos, y tomarte un vaso, un jugo, ¿no? Mejor cómetela, ¿sí? Ahora, el té verde es muy importante porque se hizo un estudio científico, se ha hecho un estudio científico en el cual mujeres
específicamente mujeres que han estado consumiendo paulatinamente el té verde, reducen el riesgo de cáncer de mama. Imagínate eso. Se reduce drásticamente el riesgo de cáncer de mama para las mujeres que consumen periódicamente el té verde, ¿sí? Importante. Los antioxidantes que se encontraron, digamos, en esta ingesta del té verde, se llaman los epigalatos, ¿sí? Y estos hacen que los genes no puedan leerse. Entonces es como un camuflaje, ¿no? Tú sabes de que el cáncer va, digamos, a destrucción de células, ¿no? Lo que hace este antioxidante es camufla, ¿no? Es como que le tira una capa invisible. Entonces el cáncer va a pasar por encima, digamos, y va a seguir a lo que no esté camuflado. Pero la ingesta de antioxidantes ayuda y sirve como camuflaje para tus células, es protección. Por eso es que el antioxidante es gran combatiente y gran acompañamiento para las personas que sufren ya un proceso oncológico. Importante. Todo esto te lo digo para que entendamos la lógica, ¿sí? Hay que entender la lógica, hay que hablar siempre con propiedad y, por supuesto, con una base científica, una base teórica que respalde todo lo que tú digas, ¿sí? Importante, importante. Lo último, por ejemplo, también hay alimentos que al no ser nutrientes, pero son considerados como alimentos funcionales. Por ejemplo, el maíz morado regula la presión arterial, ¿sí? El brócoli, la manzana, todos esos son alimentos funcionales porque cumplen una función, pero al mismo tiempo tienen muchos beneficios adicionales, ¿no? Yo como pollo, o yo como, pollo, digamos, ¿no? Yo como el pollo y, bueno, sé que es rico en proteínas, es rico en grasas, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si yo me como de repente una brócoli? También es rico en proteínas, pero es rico en muchas otras cosas más. Entonces, de repente es más beneficioso comerte un brócoli con tu objetivo. Todo va a depender de tu objetivo. Recuerda, tú necesitas los nutrientes. Los puedes seleccionar en una variedad, en un abanico de opciones de alimentos. La alimentación es consciente, la alimentación es una decisión, mientras que la nutrición es un proceso automático que sucede una vez que ya comiste el alimento, ¿sí? La calidad del alimento va a depender si tú ingieres nutrientes que te van a servir o ácidos grasos que van a hacer que tu tejido adiposo crezca, o sea que tu rollo se vuelva más grande. Entonces yo te recomiendo siempre tener una conciencia poderosa para poder elegir los alimentos que tengan los nutrientes necesarios para empezar un proceso de nutrición, o sea, digestión y excreción de calidad, a uno, como tú lo mereces. Espero que esta información te haya servido, espectacular, y nos vemos en el próximo capítulo. Recuerda siempre compartir, etiquetar, comentar a las personas que tú creas que este espacio le pueda ser de valor, ¿sí? Mi nombre es José Luis Acuña, siempre a tu servicio, contento de estar aquí y poder compartirte lo mucho que vamos aprendiendo y lo mucho que falta por aprender, ¿sí? Fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.